Efectivamente vengo de Israel, es decir, hice Aliyá hace 2 años y medio, en medio de la pandemia, con mi familia, de Chile, que desde donde es mi marido y mi hija. Yo soy de Latinoamérica. Soy del sur, nací en el Uruguay, pero viví muchos años en Chile, en México, en fin, y ahora vengo a Israel. Estoy de vacaciones, efectivamente, y efectivamente hice mi licenciatura en la Universidad Hebrea de Jerusalén, mi maestría en sociología también en la Universidad de Barilán, y hice mi doctorado en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y efectivamente siempre me especialicé en la identidad judía más que todo en América Latina, pero acá yo lo que quiero hablar es justamente, como dijo Gastón, sobre mi doctorado, que yo lo hice sobre, efectivamente, identidad judía en México, pero más que todo yo voy a hablar sobre lo que es identidad y lo que se llaman los identificadores, ¿ok? Les pido, si tienen alguna pregunta, para que sea un poco más, menos frontal y más participativo, ¿ok? Bueno, entonces, cuando hablamos de identificadores judíos, primero dijimos, bueno, ¿qué es identidad? ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de identidad, hablo de identidad colectiva. Perdón, una pregunta. ¿Hasta qué, para no pasarme de tiempo? 1 hora, 45 minutos, más o menos. Sí, 1 hora. ¿Sí? Digo, incluyendo preguntas y respuestas, por si alguien tiene dudas, para que podamos... Sí, por eso. Ok, entonces vuelvo. Cuando yo hablo de identidad, antes de hablar de identidad judía, quiero hablar de identidad. Es decir, dijo, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Cómo se come? ¿Ok? Entonces dije, ok, hablamos de identidad colectiva, que es lo mío, vengo de la sociología, entonces no me meto en la identidad individual, sino que me meto en el individuo dentro de un grupo, más bien lo que sería la psicología social. Entonces, la identidad es algo que está muy de moda hoy, que es la afirmación de la diferencia. Es decir, siempre estuvo, pero hoy el ser diferente ya no es tan raro, o es más posible, o es más tolerante que lo que era antes. Entonces, pero eso es en sí la identidad. Identidad, ahora sí, tanto en nivel individual, que es lo que me diferencia del otro, pero en nivel colectivo, lo que me diferencia a mí, siendo parte de un grupo, con otro grupo, sea el grupo que sea. Y cada uno de nosotros pertenecemos a varios grupos. Entonces tenemos múltiples identidades, ¿sí? Y eso es parte de la esquizofrenia, pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Entonces, la identidad es la capacidad de distinguirse y ser distinguido, porque no es solo qué me distingue a mí de los otros, sino cómo los otros o el otro me distingue a mí. Entonces, de alguna manera, para poder distinguirnos necesitamos a 3 personas, no a 2. ¿Por qué a 3? Porque para yo saber que soy diferente al otro, necesito uno que sea igual a mí. No sé si me explico, ¿sí? Es decir, yo tengo a alguien frente a mí, ya sea de otro grupo, y digo, ¿cómo sé si yo soy igual o no soy igual a esa persona? Entonces necesito a uno con quien yo pueda saber que soy igual para saber que soy diferente al otro. ¿Sí? De nuevo, hablando en términos individuales, una mujer sabe que es mujer viendo otra mujer y viendo la diferencia con un hombre. Muy sencillo, muy simple lo puse, pero para que podamos entender. Entonces, hablando de lo que es la identidad en grupo, hay una distinción hacia el exterior y una coincidencia al interior. Es decir, yo soy lo más parecido a la gente de mi grupo, ¿sí? Y lo que me diferencia del grupo de afuera. Todavía no estoy hablando judío o no judío, sino a qué grupo pertenezco, a qué grupo no pertenezco. Ahora, cuando yo hablo de identidad, hablo de una cuestión flexible y dinámica. Es decir, las identidades no son algo estáticos, las identidades van cambiando. Nosotros mismos como individuos y dentro del grupo vamos cambiando, nuestros propios grupos van cambiando, ¿sí? Depende a veces de la situación. A veces nuestra identidad es más fuerte en determinado momento, después deja a veces de ser importante, ¿sí? Por eso que hablamos de las múltiples identidades, ¿sí? A veces nuestro rol como madre es más importante, el rol de madre siempre está, ¿sí? Pero a veces es más importante en determinadas épocas de la vida de nuestros hijos que en otras, ¿sí? Aunque siempre tengamos que estar ahí. Son instrumentales, algunas identidades son instrumentales, es decir, las adoptamos en determinado momento porque nos sirve y después las dejamos, ¿sí?
esto. Entonces, la identidad es, de alguna manera, según las circunstancias. Ahora, ¿qué podría decir lo que es la identidad? Es la representación tanto cultural de valores y símbolos a través de los cuales los individuos o los colectivos demarcan simbólicamente sus fronteras. Es decir, cuando nosotros hablamos del grupo, de la identidad, yo tengo que poner límites, tengo que poner fronteras para saber quién soy yo y quién es el otro. Entonces tengo que saber cuál es mi límite, cuáles son mis fronteras, como los países, cómo se diferencian los países, ¿sí? Con fronteras, con limitaciones. Obviamente cada país tiene su propia cultura, su propio idioma, y es el límite, en un sentido territorial, que lo hace diferente el uno del otro. Por eso era tan complicado a veces, si hablamos de historia, en Europa. Polonia fue parte de determinado lugar, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, ¿de dónde es? ¿Ok? No quiero hablar de España porque aquí, por la duda, no voy a hablar de España. No es lo mío. Entonces, de alguna manera, nosotros vamos definiendo nuestra identidad. Ahora, el siguiente término habla sobre lo que es la identificación, porque ya hablamos de identidad, es lo que nos distingue a nosotros frente al otro, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace diverso frente a los demás. ¿Qué es la identificación? Pues siempre hablamos de identidad, identificación, y mezclamos y no sabemos bien qué es cada cosa. Entonces, cuando hablamos de identificación, es la percepción por parte del individuo de los atributos del endogrupo. Cuando me refiero al endogrupo, es del grupo del que estamos hablando. Puedo hablar de yo como español, yo como judío, yo como padre del colegio, es decir, ustedes elijan el grupo que quieran, pero son los atributos que yo decido que van a ser míos. Es el sentimiento frente al mismo, es decir, frente al grupo, y la extensión de las normas de este. Es decir, que cada uno de los grupos tiene sus propias normas, sus propias características, sus propias fronteras, y nosotros elegimos dentro de ese grupo cuáles son las normas que nosotros queremos que sean parte nuestra, es decir, los atributos que son del endogrupo, y nosotros decidimos cuáles son esas normas. Es decir, hay normas, nosotros, parte de ese grupo, ¿sí?, aceptamos de alguna manera esas normas, pero no siempre aceptamos todas esas normas, o las aceptamos de manera diferente, y que es justamente lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de identificación, hablamos de los actos y procesos de afiliación, es decir, si nosotros entramos a un grupo, significa que vamos a acatar esas normas, ¿sí? Si nosotros vamos a estar en España, vamos a emigrar a España, voy a poner algo mejor que yo conozco, si nosotros emigramos a Israel, ¿sí?, nosotros emigramos a Israel, sabemos que nosotros como judíos tenemos derecho automático de recibir la nacionalidad. Nosotros sabemos que nuestros hijos a los 18 años van a ir al ejército. Es decir, son las normas del país. Entonces nosotros, en el momento que emigramos a Israel, sí, tenemos claro, ¿ok? Podemos no estar a veces de acuerdo, pero esas son las normas que se rigen. Sabemos que el sábado no hay no hay transporte público. Nos guste o no nos guste, pero así es. ¿Me entienden? Entonces uno acepta o tiene claro cuáles son las normas del grupo en el que se afilia. En este caso di el ejemplo de la migración hacia Israel. Es de alguna manera la parte concreta de la identidad, ¿sí? Es decir, ok, está bien, ¿cuáles son las normas que están dentro de mi grupo que yo acepto o que no acepto? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, pasamos ahora a los identificadores, que es a lo que queremos llegar. Ok, hasta ahora hablamos que somos diferentes, que tenemos múltiples identidades, que somos parte de uno o varios grupos, y al mismo tiempo, es en simultáneo que somos parte de varios grupos. ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que nos distingue dentro de ese grupo? ¿Sí? Por ejemplo, yo en Israel, ¿qué me distingue? Que hablo hebreo y enseguida me dicen si soy argentina. Es decir, así, automáticamente, por mi acento, ¿ok? Ah, sí, Argentinite, no sé si saben, pero por la cantidad de argentinos que hablan, ¿ok? Automáticamente, bueno, ya lo acepté, ya. Ya no tengo de otra, decir, ya ni contesto. Digo, sí, ya ni contesto, decir, bueno. Pero eso es lo que nos hace, los identificados son lo que nos hace diferentes, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿Sí? Entonces, estos identificadores, hablando en términos generales,
son los rasgos distintivos y diferenciadores que están son parte de una serie de dominio de un grupo, es decir, son lo que de alguna manera marca la frontera entre el nosotros y el ustedes, es decir, lo que estamos hablando en la entrada con quien venía, de la otredad, ¿sí? La otredad es, ¿ok? ¿Quién es el otro? ¿Sí? O la alteridad también le llaman, ¿ok? ¿Quién es el nosotros y quién es el vosotros acá? El nosotros y el vosotros, y marca límites, es decir, marca límites. Ahora, yo todavía no quiero hablar de juicio y valor, no estamos hablando quién es mejor o quién es peor, si el nosotros es a qué grupo yo pertenezco y cómo pertenezco a este grupo. Entonces, identificación es qué yo decido del grupo, que en este caso el grupo judío, qué adopto yo de este grupo, qué normas o qué reglas adopto de este grupo. Es decir, los identificadores es articulación de fronteras, ¿sí? Que implica la diferencia entre el ellos y el nosotros. Son los rasgos que caracterizan la pertenencia a un grupo determinado. Entonces, ahora sí vamos a entrar, ya que viste introducción de identidad, vamos a entrar directamente, dije, ok, hablamos, entonces está la identidad judía, ups, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y cuáles son los identificadores judíos? Porque todo el mundo dice, es más, ¿cuántos somos acá? 20, vamos a tener obviamente 22 opiniones, porque como judíos siempre tenemos más de una opinión, ¿ok? Y todos vamos a considerar que su judaísmo es de manera diferente y todo correcto. Entonces, yo tomé una definición muy difícil de judaísmo, muy abarcativa, ¿ok? Que es así. Dice, la conjunción de componentes religiosos y tradicionales y nacionales como pueblo, inexplicablemente unidos y tejidos entre sí. Es decir, es todo y nada, ¿cierto? Ok, ahora voy a explicar el todo y el nada juntos. Ok, ante todo, un breve así como reseña histórica. ¿Cuándo empezó todo esto de los identificadores? ¿Cuándo empezó de tener que poner fronteras tan claras, incluso a veces entre nosotros mismos? Y cuando digo nosotros mismos, entre el mismo grupo judío. Empezó en la modernidad. Es decir, no es que no, siempre hemos tenido varios grupos, pero de alguna manera lo que hizo la modernidad fue, con la emancipación, fue de alguna manera lo que se llama la salida del gueto. Es decir, el judío vivía en comunidad, como siempre, el judío tiene que vivir en comunidad por el tipo, por cómo se lleva la vida comunitaria. De alguna manera, en la Edad Media, todos los grupos vivían es decir, el grupo cristiano también tenía su propio grupo, el grupo judío. No existía el salirse del grupo. Incluso si hablamos de Spinoza, ustedes saben, fue excomulgado. De forma muy simple, Spinoza lo que se considera el primer judío secular, porque él dijo, lo voy a simplificar, no es tan simple como es, él dijo, yo quiero vivir como judío, pero no dentro de la comunidad, cosa que en ese momento era inconcebible. Hoy es lo más común para nosotros de que mucha gente pueda vivir, pueda ser judío, seguir siendo judío y que no pertenezca a una comunidad, ¿sí? En ese momento era algo bastante extraño. Entonces viene la modernidad, viene la emancipación, a los judíos se le da la ciudadanía, aunque en diferentes épocas en Europa, y el judío la religión pasa a ser algo interno, pasa a ser algo dentro de casa, y afuera es francés, es alemán, es inglés, no digo español porque no había en esa época judíos en España, cierto, ¿verdad? Pero poquitos, en teoría, poquitos. Bueno, pero el judío acepta la ciudadanía. En el momento que acepta la ciudadanía, el judío ya pasa a ser individuo, no pasa a ser tomado o considerado como a nivel comunitario, sino a nivel individual. Entonces, con eso que viene la ampliación de las alternativas de cómo ser judío. Hasta ese momento, generalmente el judío era lo que hoy nosotros conocemos como el judío ortodoxo, el judío religioso. No existía el judío religioso, el judío celular, es decir, todos, estoy generalizando por supuesto, eran judíos religiosos, ¿sí? Es decir, eran judíos. Ser judío era ser religioso o ortodoxo, como había varios niveles, ortodoxo, ultraortodoxo como hay hoy, pero todos estaban más o menos enmarcados dentro de lo que sería la ortodoxia. Entonces,
cambió de alguna manera al estar la Reforma, empieza que fue el primer movimiento, fue el movimiento de Reforma de Lutero, que influyó en el judaísmo, que también tuvo su propio movimiento de Reforma. El judío de repente se le abrieron las alternativas de decir, uy, está bien, además Dios dejó de estar en el centro, pasó a ser el hombre el centro. Entonces, de alguna manera, el judío se empezó a ampliar sus posibilidades de cómo ser judío. Y por otro lado, también otra cosa importante, que es todo esto hasta el día de hoy, que hay una decisión voluntaria de pertenencia al pueblo judío. Es decir, hoy es una pertenencia voluntaria, ¿sí? Es decir, más allá de no considerarnos una raza, y una de las maneras de saber que no somos una raza, no quiero hablar del holocausto, etcétera, es al judaísmo se puede convertir quien quiera. En el momento que se pueden convertir al judaísmo, significa que no es no es raza, porque se puede convertir cualquiera y cualquiera puede decir. Ok, entonces, hasta aquí para poner ahora. ¿Cuáles son los identificadores? Ok, permítame, acá estamos. Ok. Los identificadores judíos, es decir, a través de la lectura que yo hice a nivel de todo lo que es judaísmo y de varias, de alguna manera, encuestas que se han hecho, que siempre se hacen sobre qué es ser judío y todo esto, de alguna manera llegué a 5 identificadores, aunque hay, como dije, la identidad es algo flexible, pero sí hay rasgos particulares que el judaísmo siempre mantuvo, ¿ok? Estos identificadores son 5, se puede agregar, se puede sacar. No hay orden de mayor importancia, son así. Es religión, ahora voy a explicar cada uno de estos 5 identificadores, ¿sí? Es religión, tradiciones, Israel, conciencia de pueblo, que conciencia de pueblo es lo que hoy conocemos como peoplehood. No sé, hay gente que lo traduce muy mal traducido, pueblitud, que no existe, yo creo que la RAE no lo permitiría, porque no existe en español la palabra pueblitud, no. Entonces yo lo llamé conciencia de pueblo, pero en sí es lo que conocemos que está muy de moda ahora, Jewish people. Incluso en hebreo se inventó la palabra que es amiut, no sé si conocen, la palabra am es pueblo, y hace muy poco amiut. Hay mucha gente que no le gusta incluso la palabra, pero es como se trató de decir pueblitud. Bueno, y la quinta es la Shoah, el holocausto, ¿ok? Como se dan cuenta, hay algunas que vienen de mucho tiempo atrás, desde la creación de Abraham, de la fundación de la religión judía monoteísta, y otras que se van agregando en el camino, si lo queremos ver, ¿ok? Entonces vamos a ver cada una de estas. No lo dije por orden de importancia, que se entienda, y ahora van a ver por qué al final no lo dije, no hay un orden, sino que nosotros le vamos a poner el orden a cada uno de estos identificadores. Entonces, tenemos primero, es decir, son lo que serían las variables reconocibles, de alguna manera, de la identidad judía. Entonces, tenemos primero la religión, es decir, ¿qué es la religión? Al final la religión es, de alguna manera, son los preceptos, son considerar obviamente a la religión monoteísta una creencia en Dios, ¿sí? Es seguir los 613 mitzvot, los 613 preceptos, seguir la halajá, la ley judía. Es decir, de alguna manera es la observancia de la religión, llamémoslo así, de la religión, considerar al judaísmo como una religión, como dat, ¿ok? Ahora, ¿qué ha pasado? Y un poco vuelvo a lo que hablamos de la modernidad. En su momento, la ley judía, es decir, todos cumplían la ley judía, ¿sí? Es decir, la ley judía me refiero a la halajá, es decir, los preceptos, 613 preceptos. Viene la modernidad y hay este cambio, entonces de repente como lo denominan, no sé si han hablado del rabino Sachs, que en paz descanse, él lo que decía es que a partir de la modernidad, a partir de este quiebre de alguna manera o crisis de identidad que sufre el pueblo judío, hay
el grupo judío tiene que ser nominativo, es decir, tienen que empezar a denominarlo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que pasan, de alguna manera ya hay que distinguirlo a través de sus nombres, es decir, hay corrientes, la corriente reformista, la corriente mazortí, que es la que ustedes pertenecen, la corriente ortodoxa, ultraortodoxa, incluso en Estados Unidos está, no sé si ubican, la reconstruccionista, que es una muy pequeña, pero que existe solo, que yo sepa, solo en los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, pasamos a tener nombres, ¿sí? Nos empezaron a nominar dentro del mismo grupo judío. ¿Cómo es? Entonces empieza a haber un continuo, ¿sí? Esta crisis de identidad hace que haya un continuo. Si nosotros pusiéramos aquí una, entonces tenemos, por un lado, los ultraortodoxos, ¿sí? Ultraortodoxos, que son, bueno, si lo vemos en Israel, son lo que llamamos los haredim, los cuervos, porque están siempre de negro, así. ¿Qué? Pingüinim, así les dicen, bueno. Es decir, los haredim que entre ellos mismos tienen muchas sectas de alguna manera. Seguro vieron la película Unorthodox, ¿no? Es decir, este es uno de los pequeños grupos en Estados Unidos, en Nueva York, si no me equivoco, que incluso hablábamos que son un grupo, por ejemplo, que hablan yiddish. Entre ellos hablan puro yiddish. ¿Me entienden? Es decir, no sé si las mujeres saben inglés, es decir, como era un poco en el shtetl, ¿no? Que no necesitaban el idioma local, porque ¿para qué? Si todo se llevaba a cabo en comunidad. Entonces, bueno, estos grupos también están en Israel, por supuesto. Entonces tenemos el ultraortodoxo, el ortodoxo, tenemos el ortodoxo moderno, que en Israel es, bueno, no quiero hablar de política en Israel, pues muy complicado lo que está pasando ahora, pero es lo que llamamos Bnei Akiva o Kipá Srugá, que tienen la kipá tejida, que son de alguna manera un grupo que en Estados Unidos se llaman Modern Orthodox, que un poco es lo mismo, son las mujeres no que usan pelucas, sino que las han visto con pañuelos. Es más, adaptados a la modernidad, van al ejército, es un grupo, el neortodoxo va al ejército, no solo eso, los hombres, generalmente las mujeres no hacen servicio social, los hombres incluso piden para ir a unidades de combate, es decir, dijeron, ya que estamos en el ejército, vamos a de verdad, ¿no? Están en unidades de combate, hacen el ejército y están de alguna manera ambientados al mundo, si son gente que trabaja, productiva, van a las universidades, lo estoy comparando, uno dice, bueno, es lo más normal, pero comparado con el grupo ultraortodoxo, que lo único que hacen los hombres es no rezar, sino estudiar, entonces hay poca productividad, es también la población más pobre, por eso mismo, de las más pobres en Israel. Bueno, entonces está el grupo ortodoxo, neortodoxo, ultraortodoxo, y después está, de alguna manera en medio, podría estar el movimiento conservador, que también tiene de alguna manera, su rango, es decir, que ya sabemos son hombres y mujeres juntas, algunos aceptan a las mujeres en el minyan, algunos no, por eso les digo que también dentro del movimiento ortodoxo hay un rango bastante amplio. Algunos aceptan que la mujer se ponga kipá, o se ponga talit, filim ya, creo que solo los reformistas, en fin, pero también tenemos mucho, y después está el movimiento reformista, y después, bueno, y les digo, todos tienen sus propios rangos. En Estados Unidos la mayoría son del movimiento reformista y el movimiento conservador. En América Latina, justamente, fueron de Estados Unidos, importaron el movimiento conservador, lo importaron a la Argentina y de ahí de alguna manera se fue a todo el continente. En América Latina casi no hay movimiento reformista, o también se llama movimiento progresista, casi no ha llegado, ¿me entienden? Es decir, más bien es el movimiento ortodoxo o el conservador. Ahora, lo que ha pasado mucho, no sé si también aquí en España, es lo que se llama Hazara Betshuvá. No sé si es muchos, especialmente jóvenes, que vienen de familias tradicionalistas o seculares, llamémosle así se llaman, que se han, no quiero decir la palabra convertidos, porque no se convierten al judaísmo porque ya son judíos, pero que toman la religión como su estilo de vida.
¿me entienden? Una vuelta a la religiosidad, de alguna manera. ¿Me entienden? Decir, porque decir convertirse es... sí, dime. No. Ah, puede ser, exacto, porque aquí es gente que... Ese Hazarabe Chubá, porque Hazarabe Sheila es lo contrario. ¿Me entienden qué es Hazarabe Sheila? Es gente que dejó la religión, que creció siendo religioso y dejó la religión. Mientras que esto es al contrario. Gente, ahora, no puedo decir conversión porque son todos judíos. No hay una conversión de una religión a otra, sino hay una conversión de lo tradicionalista o lo hacia lo religioso. Y eso es un fenómeno que está sucediendo en muchos países, en muchos lados, también en Israel, también en América Latina. No sé, cada uno le puede dar su propia explicación, a lo mejor esa explicación de los jóvenes, que está la modernidad o la posmodernidad, hay tanto para elegir que uno dice, ya no más, porque la religión lo que te hace al final es, te pone fronteras, te da una identidad más... una respuesta también exactamente, te da una respuesta, ¿sí? Te da un camino, pero un camino ya hecho. Te dice qué hacer. ¿Me entiendes? Mucha gente dice, es que perfecto, yo tengo esto. Ahora, la diferencia con los grupos religiosos en la diáspora, lo que sería en Israel, es que generalmente los grupos religiosos en la diáspora, la gente trabaja, porque no hay un Estado como en Israel que los subsidie, entonces se trabaja. Entonces, eso sería de alguna manera el grupo. Eso sería en cuanto a religión, ¿sí? Ahora, cuando yo empecé a hacer los identificadores, dije, ok, está la religión, pero ¿qué pasa con todos estos judíos, y que creo que nosotros somos parte, que considera que la religión es parte del judaísmo, pero que no se identifica totalmente con lo que sería ser religioso, con la ortodoxia? Entonces, ahí es cuando surgen las tradiciones. O llamémosle también judaísmo cultural, si ustedes quieren. Es decir, ahí está la parte, es decir, al final, por ejemplo, estamos en Pesaj, ¿sí? Nosotros hacemos Pesaj, ¿sí? Digo nosotros porque soy parte de este movimiento. Es decir, hacemos Pesaj, también el grupo ortodoxo hace Pesaj, pero de alguna manera la interpretación que nosotros le damos al Pesaj puede ser que sea un poco diferente que la que le hace el grupo ortodoxo, pero también tenemos ahí la matzá, no comemos pan, es decir, en fin, ¿me entienden? Entonces, de alguna manera, si yo quiero hablar sobre el judaísmo, tengo que incluir a todos, es una cuestión de incluyente que es lo que es difícil, porque es como incluyes a, como les dije, 20 personas con 22 opiniones, ¿sí? Entonces está la parte de tradiciones, que de alguna manera es eso, ¿no? Es empezar a darle otra interpretación a la religión, vamos a ponerlo así, ya no llamándolo religión, sino tradiciones. Por ejemplo, como les dije, esta investigación que yo hice sobre México, le preguntas, bueno, ¿cómo consideras que es tu judaísmo? Y la mayoría que te decía, tradicionalista. Y yo decía, tradicionalista no es ninguna corriente religiosa, es decir, o denominación religiosa. No es ortodoxo, no es movimiento conservador, no es reformista. ¿Y qué es tradicionalista? Entonces, tradicionalista, ellos que decían que era de alguna manera hacer lo que se llama el ciclo de vida judío. ¿Qué es el ciclo de vida judío? Es el Brit Milá o Simchat Bat, el Bar o Bat Mitzvah, la Jupá, casamiento judío, y decir Kaddish cuando fallece alguien, o ser enterrado, por lo menos ser enterrado en un cementerio judío. Es decir, es el ciclo de vida judío, pero también cumplían con el ciclo de vida ritual, es decir, las festividades. Pero, de alguna manera, ¿cuáles eran las festividades que ellos decían? ¿Cuáles creen que eran las festividades que decían el tradicionalista? Es decir, hablaban de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Pesaj. Y Hanukkah. ¿Por qué Hanukkah? Porque es con Navidad. Nosotros también queremos recibir regalos. Pero es que es así. A ver, en Estados Unidos, que es donde más se hace Hanukkah, bueno, porque también nos toca, ¿qué pasa? Que en Latinoamérica el problema es que Hanukkah es en vacaciones. Como Purim, que justo a veces toca. Pero en Estados Unidos, Hanukkah es
es en invierno. Ahora tenemos, es peor, porque nosotros tenemos que dar 8 días de regalos, si no fue peor. Pero bueno, de alguna manera en Estados Unidos, no sé si han escuchado el Hanukkah Bush. Hanukkah Bush es, en vez de poner arbolito de Navidad, ponen arbolito de Navidad, de Hanukkah. ¿Me entienden? Hanukkah Bush. ¿Bush? Sí, tienes razón, no sé cuál es, pero sí. Hanukkah Christmas, mira, te digo, porque ahora, ustedes saben que Hanukkah no siempre cae en Christmas, no siempre cae en Christmas. ¿Eh? Sí, no, a veces cae en noviembre, pero a lo que voy es que no siempre, pero no importa, ¿me entiendes? Pero entonces, de alguna manera, vuelvo al tradicionalista. ¿Cuáles son? Como tú dices, son Rosh Hashanah y ahora, pasa a ser una función de nuevo. Pasa a ser una función más bien cultural y social, familiar, que religiosa. ¿Me entienden? Entonces, de alguna manera estamos abarcando a otro grupo que es un grupo realmente, en fin, mayoritario, de alguna manera. Es decir, que los religiosos tengan muchos hijos todavía no nos supera, pero ya dentro de poco en Israel van a superarnos. Pero bueno, entonces, de alguna manera, acá estamos incluyendo a este grupo tradicionalista. ¿Sí? Es decir, que de alguna manera es mucho más, lo suyo es basado en lo cultural, en lo social, en lo familiar, que más en la cuestión religiosa de creencia. Es decir, de alguna manera la tradición trae consigo la relación con el pasado. Es decir, muchas veces nosotros decimos, en Pesaj, ¿qué acostumbramos comer en Pesaj? Lo que mi bobe hacía. ¿Cierto? De alguna manera hay una cuestión de nostalgia. ¿Sí? De qué es lo que nosotros queremos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Es decir, cómo se hizo el ceder de Pesaj en nuestra casa, queremos, entonces, y de alguna manera que por lo menos nuestros hijos sepan hacer las bolitas de matzá, las kneidalach, no sé si, ¿sí? Y bueno, que por lo menos en Pesaj sepan que hay que comer. ¿Okay? Yo como ashkenazí, no sé, no como arroz, mi marido que es medio y medio come arroz, así que... Pero, o me entiendo, estas diferencias, ¿no? De que unos comen arroz, otros no comen arroz. Entonces, de alguna manera, son los preceptos pasan a ser tradiciones. ¿Ok? Estos preceptos. Entonces, hablamos de religión, hablamos de tradiciones. Pasamos a Israel. Ahora, cuando yo tuve que decidir sobre Israel, dije, pongo Estado de Israel, pongo la tierra de Israel. Decidí poner Israel a secas. ¿Por qué? Porque cada uno, cuando yo digo Israel, cada uno de ustedes pensó en otra cosa. ¿Ok? Alguno habla sobre la vuelta a Sion, otro sobre el Estado de Israel, en fin, otro sobre la tierra de Israel, ¿sí? Que hablamos de ella antes del 48. Entonces, para cada uno de nosotros, Israel, no el Estado de Israel, es otra cosa, significa otra cosa. Por ejemplo, si yo hablo del hebreo, cada uno va a pensar el hebreo de otra manera, ¿no? Para mí el hebreo es el idioma cotidiano con el que yo hablo en Israel y trabajo. Para otro va a decir, espérate, ahora vamos a leer en hebreo el Sidur. La Agadá la leemos en hebreo y en español. ¿Me entienden cada uno de ustedes? Con el hebreo, y el hebreo es una variable que está dentro de religión, dentro de tradición, dentro de todo. ¿Ok? Entonces tenemos Israel que de nuevo, para unos es el Estado de Israel, para otros es la vuelta a Sion, es decir, además Israel es algo que siempre ha estado presente. Es más, todas las sinagogas que nosotros hacemos, estemos donde estemos, ¿hacia dónde tienen que mirar? Hacia el este. No sé si estamos al este, no importa. Hacia el este, ¿por qué? Porque tenemos que ver hacia Jerusalén. ¿Cómo terminamos la Agadá de Pesaj? Shana va, Yerushalayim abnuya. ¿Ok? Es decir, que de alguna manera Israel está presente, Jerusalén. De nuevo, yo puedo decir Jerusalén y para cada uno de nosotros Jerusalén significa otra cosa. Entonces, eso sería Israel. Dentro de Israel puede incluir el sionismo, es decir, tenemos grupos, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar, Natura y Carta, es un grupo ultraortodoxo que no acepta el Estado de Israel. ¿Me entienden? Sí, tenemos de todo dentro de... tenemos de todo en todos los sentidos. Ok, entonces eso sería Israel, sería el tercero el que estaba hablando. Y tenemos el cuarto,
que es conciencia de pueblo, que de alguna manera es todo y nada. El peoplehood es una cuestión muy vasta, pero que de alguna manera tiene que poner fronteras. Es decir, es la parte más bien étnica, más bien no tanto nación, pero no en el término de nación-estado, sino de lo que hemos sido como nación, como pueblo, ¿sí? Y ahora no pueblitud, sino como pueblo que hemos sido desde la entrega a la Torá, que es cuando supuestamente se formó el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, que fue en el momento que, o como vemos, ¿quién no está mencionado en la Gadá? Moshe. No está mencionado en la Gadá, es decir, no hay protagonismos, no hay, ¿me entiendes? Eso es parte del judaísmo, no hay alguien protagónico. Moisés es el héroe de alguna manera de la historia de Pesaj y no está en la Gadá de Pesaj. Entonces, de alguna manera estamos hablando de la importancia del pueblo, no de los líderes, ¿me entienden? Incluso cuando hablamos de líderes dentro de la historia judía, David, que es David Amelech, es decir, el rey David, cometió un super pecado cuando se metió con Elisheba, ¿sí? No voy a contar acá la historia, pero hizo lo suyo. Exacto, pero a lo que voy es que estamos hablando, ¿por qué? De gente de carne y hueso, ¿sí? Que tiene, ¿por qué Moisés supuestamente no entró a la tierra de Canaán? Es decir, dime, sí, dilo, a ver. Esa es una razón, muy bien, esa es una razón, es decir, ¿por qué supuestamente se demoraron 40 años en el desierto? Porque la idea era un cambio generacional, de que la generación que entrara a la tierra de Canaán, a Jericó, que es por donde entraron, que esa generación ya fuera una generación libre, ¿sí? Eso es uno, pero lo otro es una cuestión cuando Dios le dijo, ¿cómo vamos a pasar el mar? ¿Se acuerdan que viene el mar, vienen los egipcios persiguiéndole? Y Adonai, Dios le dijo, toca la piedra. Pero el Señor era temperamental, le pegó a la piedra. O habla, es decir, pórtate bonito, háblale bonito, ¿no? Es decir, no, él no, le pegó a la piedra. Entonces como que esa cuestión de temperamental y uno dice, bueno, pero todos tenemos eso, pero bueno, viste, Dios le dijo algo, no le hizo caso, bueno, que no es la primera vez, tampoco en varias historias de la Biblia, que la gente no le hace caso a Dios, ¿me entiende? Entonces porque él supuestamente él veía la tierra, llegó al límite donde tú dijiste ahí, pero no lo dejaron entrar. Entonces la conciencia del pueblo es de alguna manera una combinación de parentesco con costumbres, ¿no? Incluso se habla de Israel del judío como una familia, disfuncional, por supuesto, como todas las familias, no podemos, es como la conciencia de un grupo colectivo donde la palabra clave es pertenencia, es la pertenencia al grupo. ¿Okay? Esta es la palabra clave cuando hablamos de peoplehood, de Jewish peoplehood, ¿no? Es decir, el pertenecer a un grupo. ¿Okay? Y de nuevo, si volvemos a los identificadores, tú decides cuáles son tus identificadores dentro de esta pertenencia. ¿Okay? Después tenemos tenemos por último Shoah, que a veces hay gente que dice, bueno, Shoah, sí, Shoah, no. Shoah es el término que se usa en hebreo para la palabra holocausto. ¿Qué sería holocausto? Primero que nada, ¿cuál es la definición de holocausto? Según la que se usa en Yad Vashem, la que se usa en el Museo de Washington, la oficial, ¿sí? Es la muerte de 6 millones de judíos entre 1933 y 1945, ¿sí? De manera sistemática y burocrática por los nazis y sus colaboradores. Rápidamente, ¿por qué el 33? ¿Qué pasó en el 33? Exactamente, Hitler sube al poder, es decir, no se considera que la Shoah empezó en el 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, sino que en el momento que sube Hitler al poder, debido a que él, de alguna manera,
pasa a ser el antisemitismo, el odio entre los judíos, todas las reglas, leyes contra los judíos, pasan a ser política de Estado. En el momento que es política de Estado, ya, es decir, y después el auge también, el parteaguas de alguna manera fue la noche de los cristales rotos, la Kristallnacht, ¿sí? Que ahí sí como que ahí como que el judío entendió que, porque muchos decían, no, este es un loco, se va a ir, esto no sé qué, no, ya va a pasar, yo soy alemán, es decir, mucha gente de ellos había peleado en la Primera Guerra Mundial por Alemania, tenía incluso la Cruz de Honor, es decir, decían, además que en ese momento, por la emancipación, que ya hablamos de la modernidad, el judío se sentía más alemán que judío. Entonces no podía entender esta cuestión de considerarlo más judío que alemán, ¿sí? Incluso hoy la ley del retorno en Israel es la ley que de alguna manera permite que los judíos retornan, como lo dicen. Ahora, ¿quién es judío? ¿Se considera que es judío? Dime. Pues están usando la misma ley Exactamente, las leyes de Hitler de 1935, las leyes de Nuremberg, que decían que una persona con un abuelo judío ya era judío. Entonces dijeron, si mucha gente se fue a las cámaras de gas por tener un un abuelo judío, incluso abuelo convertido. Hubo mucha gente en Europa que se convirtió al cristianismo, no porque creyeran el cristianismo, al catolicismo, sino que consideraba que iba a ser mejor aceptado en la sociedad si se convertía. Entonces, incluso hijos de convertidos, en ese sentido, eran considerados judíos. Entonces, en una manera en Israel existe esa ley que ahora la quieren quitar, pero ese es otro tema. Pero de alguna manera de ahí viene esa ley del retorno, que la quieren quitar, es un problema, porque ahora con la guerra Rusia-Ucrania vienen muchos rusos, muchos ucranianos que no todos son judíos, en fin, es otro tema que da para mucho. Ahora, la Shoah rápidamente, ¿cómo es que pasó a ser un identificador? La Shoah, en el momento que los primeros años que sucedió la Shoah, independientemente de los juicios de Nuremberg, fue como invisible. La gente que pasó por la Shoah y los que no, como que dijeron, no hablemos de eso. Todavía no existía tampoco los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos recién fue en el 48, no se conocía la palabra genocidio, es decir, muchas cosas ocurrieron a raíz de, ¿ok? Ahora, hay una cosa que queda clara y que sí, le tengo que aclarar, el Estado de Israel no surgió por la Shoah. Mucha gente dice, sí, nos dieron el Estado de Israel como compensación a lo que pasó en la Shoah. El Estado de Israel, o lo que sería la infraestructura, la logística del Estado, ya estaba hecha desde antes, ¿ok? Es decir, lo que nosotros recibimos en el 48 fue la oficialidad, oficializamos de alguna manera, es decir, al final, ¿por qué el 14 de mayo del 48 Ben Gurión declaró la independencia? ¿Por qué ese día? Uno dice, bueno, ¿qué pasó ese día? Ese día, no, bueno, la votación fue en el año anterior, el 29 de noviembre del 47. ¿Por qué? Porque ese día, que era un viernes, que era un secreto a voces de que Ben Gurión iba a declarar la independencia, ese día fue que oficialmente el mandato británico dejaba de ser mandato británico en el Estado, en la tierra de Israel. Eso fue, es decir, en el momento entonces como que de alguna manera pasa a ser este Estado. Entonces la Shoah de alguna manera al principio fue invisible y hubieron varios, de alguna manera, eventos que hicieron, por ejemplo, en los años 50, 60, salió a la luz el diario de Ana Frank, salió la película de Ana Frank, aunque en su momento no tuvo mucho efecto, no como hoy, que hoy es una cuestión impresionante. Fue el juicio de Eichmann, entonces ahí mucha gente empezó a hablar. Ahora, en Israel fue muy controversial el asunto de la Shoah, por el hecho de que en Israel estaban hablando del judío nuevo y el judío de la Shoah, de la diáspora, era como que el judío que no se quería en Israel, sino que el que venía de la diáspora a Israel tenía que ser el judío nuevo, el judío que trabajara la tierra, el judío socialista, sionista, ¿me entienden? Es decir, entonces no querían hablar, no querían escuchar de lo que pasó en la Shoah.
pero está el caso Eichmann, que hay mucha gente, porque al final fue a través de testimonios y la gente empezó a escuchar qué es lo que había pasado y la gente empezó a hablar. Pero algo que parece como que de película, pero fue de película, una serie en Estados Unidos que se llamó Holocausto, no sé si la escucharon, en 1978. Era una serie, como hoy las de Netflix, ¿ok? Exactamente, como las de Netflix, que era una serie, y estaba Meryl Streep cuando no era conocida, y otro actor, no me acuerdo quién, que Tim Burton, que se hicieron los dos, Meryl Streep en su momento, nadie sabía quién era. ¿Qué pasó? Era de una familia que había estado en el Holocausto y que había llegado a Estados Unidos. Entonces, de repente, ¿qué pasó? La gente se empezó a identificar, empezó a ver que el Holocausto fue algo que le pasó a la gente común, que le pasó a mi vecino, que pasó. ¿Me entienden? Es decir, una cosa mundana, de alguna manera, mundana en el sentido de que no me lo ponen ahí arriba, que no lo puedo ver, sino que está... gente como yo pasó por la Shoah, entonces de alguna manera empezó un poco a salir a la luz, también empezaron a fundarse museos, bueno, el Museo de Yad Vashem, que es el museo en Israel dedicado específicamente al Holocausto, el Museo de Washington, el museo, en fin, empezaron por todos lados, y después está, así como el hit fue en el 94 la película Spielberg, ¿sí? Que no fue la película en sí, la lista de Schindler, sino qué fue lo que provocó la lista de Schindler. Ahí Spielberg dijo, la gente empezó a hablar y dijo, tenemos que tener un testimonio de toda esta gente, y entonces ahí hizo lo que hizo la Shoah Foundation y empezó a ir a todos los lugares del mundo. Hoy, si no me equivoco, hay más de 50.000 testimonios de judíos que pasaron por la Shoah. Y fue a todos los países del mundo, entonces la gente de alguna manera empezó a hablar. Hubo una película que fue muy importante del Lanzmann, no sé si la ubican. Lo que pasa es que la película Shoah es una película, bueno, que dura 8 horas, pero es una película especial, ¿por qué? Porque no usa documentales. Es una película que decidió, es decir, Lanzmann decidió no, es decir, por ejemplo, si mostraba Auschwitz, fue a Auschwitz, y no mostró cómo fue Auschwitz en su momento, sino que era todo de alguna manera documental. Y ahí también hubo gente que empezó a hablar. Esto fue en los años 80, en el 84, si no me equivoco. Y si se dan cuenta, son de repente pequeñas cosas que empezaron a hacer. Y bueno, después está lo de la Marcha a la Vida, que fue también muy importante, que es el viaje que se hace en contra de lo que se fue la Marcha de la Muerte, ¿sí? Terminando la Segunda Guerra Mundial, que son los grupos que van a Auschwitz, y creo que van a otro, van a Auschwitz, pero en fin van a Polonia, y después es muy emocionante porque terminan es decir, van el día de Yom HaShoah, van a Auschwitz, y después terminan en Israel en Yom HaTzmaut, es decir, en el día de la independencia. Ahora, ¿cuándo es Yom HaShoah? ¿Cuándo se conmemora Yom HaShoah? Es cuando fue el levantamiento del gueto de Varsovia. Ese se considera, no estamos hablando de la conmemoración del Holocausto el 27 de enero, que eso es una cuestión internacional, sino que esto es en Israel, cuando fue la rebelión del gueto de Varsovia. Entonces, de alguna manera, está la Shoah. Ahora, como ven, la Shoah es un identificador nuevo. ¿Sí? Hablamos de identidad, de que dentro de todo el grupo judío tiene una esencia, la religión, las tradiciones, es una cuestión que viene de siglos, ¿sí? Pero se han unido. O por ejemplo Israel, por un lado tenemos, si pensamos en el Estado de Israel, tiene 75 años, pero si pensamos en la tierra de Israel, tiene un poco más de historia. Entonces, esos son los 5 identificadores. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que yo digo de esto? Y esto tiene que ver con Pesaj. Pesaj es la fiesta de la libertad, efectivamente. La conclusión a la que yo llegué de alguna manera, con este doctorado es así. Los individuos pertenecientes al grupo judío, y creo que todos nosotros aquí, la mayoría,
reconocemos estos identificadores, ¿sí? Es decir, la mayoría podemos estar de acuerdo, tener un consenso, lo que se llama un consenso cultural, de que religión, tradiciones, conciencia de pueblo, Israel y Shoah son identificadores del judaísmo. Pero, siempre hay un pero, ¿sí? Pero, lo cual no significa que cada uno se identifique con estos identificadores. Es decir, cada uno de nosotros nos identificamos con estos identificadores de manera diferente. ¿Me entienden? Es decir, ahí está el pluralismo, ahí está la libertad de cada uno de nosotros. Miren, yo traje esto para que un poco entendamos, ¿sí? Aquí tenemos mezclados los 5 identificadores, ¿sí? Los tenemos mezclados, porque a lo mejor no me considero religiosa, pero sí hay cosas de la religión que cumplo, ¿sí? Es decir, a lo mejor me considero Israel, pero bueno, no sé hebreo, ¿y qué? ¿Y qué? No voy a Israel, no he visitado nunca mi vida Israel, ¿y qué? Pero Israel a lo mejor es importante para mí, ¿sí? Shoah, ¿me entienden? Es decir, a lo mejor no tengo, por suerte, un familiar que falleció en la Shoah, pero bueno, es importante porque le pasó al pueblo judío. ¿Me entienden? Cada uno aquí van mezclándose. De alguna manera se va mezclando cada uno. ¿Y qué es lo que yo digo? De que cada uno de nosotros, es decir, cada uno distribuye estos identificadores a su pinta. Vamos a ponerlo de la manera en que considera, le da un valor diferente a cada uno. De alguna manera es la libertad que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se habla de la esclavitud, es decir, tenemos diferentes tipos de esclavitud. Hablamos en hebreo, hay varios tipos de palabras, hay 3 palabras para decir libertad. Porque en español tenemos la libertad de expresión, la libertad física, es decir, de esclavos, fuimos esclavos en Egipto, tenemos la libertad de conciencia, ¿sí? Es decir, tenemos diferentes tipos de libertades. Pero aquí con estos identificadores yo pongo la palabra libertad en la decisión de cada uno de nosotros de tener la libertad de poder elegir cómo quiere llevar a cabo su judaísmo, ¿me entienden? Es decir, hay un pluralismo interno, de alguna manera. Es decir, si nosotros ponemos las fronteras, ¿sí? De alguna manera estos 5 identificadores ponen la frontera, aunque Bauman, no sé si han escuchado Bauman, un sociólogo muy importante, polaco, pero que emigró a Inglaterra, él decía que el holocausto es una cuestión que el holocausto no es una cuestión judía, es decir, sí hubo, pero sí no es una cuestión universal. ¿Ok? Es una cuestión que es el primer genocidio, aunque consideramos, si hablamos de genocidio, primero se habla de los armenios, ¿sí? Pero la palabra genocidio realmente se generó después del holocausto. De alguna manera, nosotros tenemos esta libertad de decidir dentro de nuestras fronteras, ¿sí? Considerando que mi grupo en el que yo me estoy refiriendo ahora mi identidad, es la identidad judía. Yo decido, dentro de estos 5 elementos, yo tomo cosas de cada uno de estos 5 elementos. Y si hablamos de nuevo, cada uno de los 20 que estamos acá, cada uno esto va a ser diferente. Esta distribución va a salir completamente diferente. Ahora, puede ser que como pertenecemos, además, a un grupo más pequeño, me refiero más inclusivo, que es Marón, que es el movimiento conservador, entonces vamos a tener más cosas en común, a lo mejor, que con uno religioso, pero de alguna manera sigue siendo así. Entonces, hay un consenso cultural que está presente dentro de esta pluralidad, ¿entienden? Y esto es lo que nosotros elegimos, y esto es lo que también hace que el judaísmo no pueda ser definido bajo un único criterio. Es decir, cuando nos preguntan qué es el judío, es la pregunta del millón. Muchísimas gracias. ¿Okay? Bueno, si quieren preguntas o un diálogo más que preguntas, Dime. Internos de cara a la tribu, digamos, ¿no es cierto? O sea, cada uno se identifica con algunos de ellos en diferentes proporciones, pero ya formando parte de del mismo pueblo judío. Ahora, ese tercero, ese otro, que es el que puede definirnos a
Mira, yo creo que pasa mucho, y esto generalizando porque ellos generalizan, y quién es ellos es el otro, creen o nos ven a todos iguales. Nos ven a todos iguales. Hay una cuestión para ellos, el religioso que está totalmente vestido de negro y nosotros que, no quiero decir somos normales, pero los otros también son normales, nos ven iguales, es decir, ven al grupo judío como un grupo homogéneo. Es decir, nos ha costado, yo creo que a cada uno de nosotros, explicarles a alguien que nos ve de afuera el eso, interno, la alteridad, la otredad dentro del mismo grupo. ¿Me entienden? Es decir, ahora, ellos, claro, van a distinguir entre, pero ellos, cualquiera que tiene equipá es judío. Está bien, para nosotros también, obviamente, ¿sí? Pero nosotros tenemos mucho más clara esa distinción porque nosotros nos peleamos entre nosotros mismos, ¿me entienden? Pero yo creo que el de afuera, ahora, hay gente que considera, por ejemplo, Sartre decía de que uno es judío porque el otro te distingue como judío. Es decir, a mí eso no me gusta, yo creo que es una cuestión mucho más interna. Ahora, sí ha pasado, y yo conozco gente que ha vuelto a su judaísmo porque le han dicho, judía de, no quiero decir de qué, ¿me entienden? Es decir, que no puedo decir que dijo, no, pero yo soy como cualquiera, y esto nos pasa a la mayoría que venimos de España, en Latinoamérica, sí, somos, ¿por qué? Soy argentina, soy chilena, soy uruguaya, soy mexicana, judía, ¿sí? Pero el otro no nos considera así. Entonces creo que hay una cuestión, no sé si va por ahí, es decir, ahora, estoy generalizando, ¿me entienden? Pero para el otro, tú eres judío. Entra en la misma bolsa, exactamente, entras en la misma bolsa, religioso o no religioso, no capta esta cuestión nuestra que no lo capta. Es decir, no por tonto, sino porque no... Claro, ¿judío o no judío? Bueno, y ahora, a ver, la pregunta que del otro lado. Aquí estás obviando, no sé, supongo que habrá sido más a propósito de otra cosa, un tema sentimental. Hay gente que se identifica, se siente judío, pero que probablemente ninguno de los otros identificadores que tú has mencionado sean los que le resulten representativos. Incluso hay personas que pueden aludir solamente al sentimiento de ser judío, más allá de que cualquiera de los elementos que la propia mística o la propia barrera de pertenencia al pueblo judío los identificaría como tal. O sea, personas que estarían o fuera o dentro, pero a partir de sus propios sentimientos. Y eso cómo se maneja. Mira, aquí de alguna manera son muy abiertos estos 5 identificadores. Es decir, yo a una persona, como tú la estás describiendo, la pondría o dentro de tradiciones o dentro de conciencia de pueblo. Porque no te estoy hablando de alágicamente. No. Ahora, alágicamente ahí tenemos un gran problema, ¿no? Es decir, es como cuántos judíos hay en el mundo. Si hablamos alágicamente, ¿qué quiere decir alágicamente? Es decir, que es de vientre judío, es decir, madre judía, o convertido. Y, según los ortodoxos, convertido solo por los ortodoxos. Es complicado, ahí empezamos a complicarnos. No es que no tenga respuesta, pero es de nuevo, puede ser que no se identifique con nada, pero siente pertenencia. Ahora, esa persona que se siente judío, la gran pregunta, ¿y la continuidad? ¿Cómo va a ser? ¿Me entienden? Porque a veces el sentimiento no basta. Yo siempre digo que el judaísmo hay que materializarlo. ¿Qué quiere decir materializarlo? Uno, de nuevo, volver a lo concreto. Es decir, yo puedo sentirme muy judía, pero si yo eso no se lo paso a mi hijo, ahí se quedó. Muy lindo tu sentimiento. No, ¿me entiendes? Muy lindo el sentimiento, pero que ahora, si tu hijo es de madre judía, va a seguir siendo madre judía por la halajá. La cuestión es, ¿qué sigue? Yo te lo planteo porque hoy por hoy las identidades al final vamos, yo creo que el tema específico de esta década, de estas últimas décadas, es la identidad. En mi casa nos burlamos mucho, cuando discutimos con mis hijos decimos, si yo me siento helicóptero de combate, entonces ya soy. Es un poco un extremo, ¿no? Que hoy es el... Claro, hoy la gente se siente y con eso es suficiente. Entonces, claro, al final tú lo que estás diciendo es que si se materializa, o sea, si yo me siento helicóptero de combate y puedo volar y disparar,
puede ser que sea un helicóptero de combate, pero probablemente si el sentimiento no se puede materializar, es que ese sentimiento es inválido. No, el sentimiento vale. No, el Bueno, sentimiento es válido. A ver, es un sentimiento, pero no deja de ser un sentimiento. Si tú lo puedes materializar, es otra cosa. No es un sentimiento, Exactamente. es pertenencia a algo. La cuestión es, si ese sentimiento es bueno, ahí quedó. Ahí quedó, y qué es lo que pasa con muchos judíos en Estados Unidos más que todo, ¿no? Y en Argentina también está pasando. Es decir, yo me siento, pero ahí quedó. Sí, dime. Por ejemplo, mis abuelos estaban en la Shoah, antes de eso estaban súper religiosos, estaban en 12 judíos, y cuando salieron de eso, por ejemplo, mi padre o mi madre ya no eran nada, no querían saber nada de judaísmo. Total, sí. Lo único que yo sabía en mi casa es que somos judíos y ya, nada, ni mató ni nada. Pero yo me fui a 15 años a Israel. Entonces, el sentimiento, no se puede decir que en nuestra casa con mis padres era nada más el sentimiento, nada más. Y ayudó, perfecto. Pero no se quedó ahí, porque yo me fui para Israel, hice el ejército y regresé otra vez a Letonia. Ahora que tengo mis hijos, les estoy enseñando. Estás materializando. Sí, estoy materializando y estoy cerrando El círculo. El ciclo exactamente. Y no se queda ahí. No, pero lo importante es que te dijeron, nosotros somos judíos. Tus padres no lo negaron. No lo negaron, ¿me entiendes? ¿Cuánta gente que pasó por lo mismo que de alguna manera tu familia, que sus abuelos eran muy religiosos, pasaron la Shoah? ¿Cuánta gente de la Shoah dijo, nunca más? No quiero judaísmo porque sufrí. Es decir, no pasó con una gerente de Estado en Estados Unidos, Albright. Bueno, que ella venían los padres de Polonia y ella nunca supo que era judía porque los padres dijeron, no quiero que ellos sufran, mis hijos, ¿no? Sufran por ser judíos. Es decir, cuando uno tiene las crisis de identidad, te va para los dos lados. Bueno, para varios, pero ¿me entiendes? Entonces, en tu caso, tus padres dijeron, somos judíos, no lo negaron. ¿Me explico? No lo negaron y bueno, de alguna manera te llegó. Es imposible negarlo porque... No, pero es que a veces sí se puede, ¿me entiendes? Se puede. Totalmente. Sí, por eso yo... Claro. Es una decisión individual. Lo que pasó contigo, tu decisión individual fue ir a Israel y bueno, seguir con las tradiciones. Bueno, Por eso... no era mi decisión individual porque a los 15 años no podía nada hacer sin el permiso de mis padres. No, pero por eso, cuando yo hablé de la modernidad, para un poco hilar lo que tú dijiste, cuando yo hablé de modernidad dije de que algo que hizo la modernidad es que la decisión de ser judío sea voluntaria e individual. Ya no era comunitaria, ¿me entienden? En la Edad Media tú eras parte de la comunidad, punto, no había opción, no había, ni siquiera uno pensaba en salir de nuevo, puse el caso de Spinoza que fue muy, de alguna manera radical, ¿no? ¿Y qué pasó entonces con esa persona de Estados Unidos? Esa persona de Estados Unidos era una, Albright, Madeleine Albright. Ella descubrió de mayor que los padres, eran los padres o los abuelos, no me acuerdo si eran los padres o los abuelos que eran judíos, y decidieron a ella, y ellos venían, ella creo que mismo ella no había nacido en Estados Unidos, es decir, supo que era judía, no, ella siguió sin serlo de alguna manera, pero a lo que voy es el ejemplo de padres que al revés decidieron, somos judíos, la pasamos muy mal siendo judíos, porque de verdad digo yo, cada vez que alguien se convierte dices, ¿para qué? Es decir, con lo que sufrimos, ya lo que, es decir, ¿me entienden? Entonces, dijo, yo no quiero que mis hijos pasen por, no sean judíos, punto. Digo, también, de nuevo, es una decisión individual. Es muy complejo, ojo, es muy complejo, porque acá se junta la cuestión colectiva con lo individual. Sí, dime. Pues también yo me acuerdo que en Israel había otro, digamos, fenómeno que
otro, no, tienes toda la razón, es más, hay mucha migración en los años 60 de América Latina, que los hijos no saben español, aunque los padres, los dos fueran de habla hispana, no hablan español, porque era un poco eso, el rechazo hacia lo que es la diáspora. Y no solo decir la Shoah fue como pero era el rechazo pero no hacia la diáspora, porque el judío de la diáspora era como un burgués, de alguna manera, no era, es decir, entonces, no solo de Europa, sino que de muchos olim, muchos inmigrantes de Israel que no hablaban, que el idioma era diferente, bueno, en fin, todos. Aunque y ya después cambió, al contrario, después hoy la idea es, mientras más idiomas, además del inglés, mejor. Sí. Sí. Exacto, hablando con lo que tú... Sí. Sí, sí, claro. De ahí mucha teorización de que el sentido antisemita puede venir de ahí, porque se oye decir dónde lo encasillo que ni él mismo se puede... Claro, efectivamente. Es más, a mí yo trabajaba en Chile en un museo judío, y trabajaba con una señora que era sobreviviente del Holocausto, y íbamos a las escuelas a dar la charla, la señora iba a dar la charla. Y una vez le pregunta a una señora mayor, le dice, ¿pero tú eres judía o chilena? Y las dos nos quedamos así como que... y esta señora, que ya dijo, a mi edad no me importa nada, tenía 90 años, dice, ¿y tú eres chilena o católica? Al final es lo mismo. Es decir, no pueden entender que no, como ser español judío, es decir, no pueden entender que no, hablando de identidades, son identidades paralelas. Es decir, iba a decir que hoy no puede ser hombre y mujer, pero hoy ya se puede todo. Pero no puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. ¿Me entienden? Es decir, pero mientras que una cosa es la nacionalidad, y entonces esto es como, ¿dónde te encasillo a ti? Claro, pero justamente porque es una cuestión muy nuestra. Sí, y hablando de lo hetero... no poder definir muchas veces tal cual somos esto, eso luego al otro, sí. al alter... Sí. Si nosotros nos volvemos locos con eso. Claro. Sí, por supuesto, sí. Bueno, dentro de sí, claro. Ah, no, esto es así nomás, ¿eh? No, esto es así nomás. La distribución la das tú. De esto, mira. De esto, por ejemplo, para mí es muy importante Israel. ¿Ok? Israel es mucho más importante para mí que la religión, porque yo me considero tradicionalista. Por eso lo mezclé. Tú este cuadro, cada uno de estos cuadros nos va a salir muchos cuadros, es decir, diferentes. ¿Y sobre esta muestra demográfica cuál fue? No es demográfica, esta es una muestra de valores. Tú le vas a dar el valor a cada uno de estos identificadores. Por ejemplo, para una persona atea, judía, que tampoco el gentil no nos entiende cómo pueden ver ateos judíos, porque si nos da, la religión a lo mejor no va a ser lo primero ni lo más importante. ¿Me entiendes? La tradición va a ser más importante, o la conciencia del pueblo. Para una Turei Karta, que es este grupo que no acepta el Estado de Israel, esto no va a existir. ¿Me explico? Cada uno de nosotros distribuye estos identificadores como de alguna manera como quiere, como le enseñaron, como que... ¿Me explico? No. Para nada es una muestra estadística. No. Es una cuestión totalmente individual. De alguna manera individual. Sí. Así que bueno, creo que ya llegó más gente, no quiero... Una última. Sí. Había otra pregunta, perdón.
¿no? Bueno, muchas gracias.